tardes. Mi nombre es Yesenia Díaz. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Extensión Guanare. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre la relación jurídica tributaria. Se puede decir que es una obligación de dar, o sea, de pagar un tributo, y de hacer, que es la de declarar una venta o impuesto, y está basado en el poder de la imposición del Estado. Asimismo, tenemos las características de la obligación tributaria. Primero, es un vínculo personal de derecho entre el Estado y los sujetos pasivos, los cuales deben ejecutar una prestación. Segundo, es de naturaleza pecuniaria porque surge la prestación de dar cantidades de dinero. Tercero, tiene su fuente en la ley, es decir, no valen convenios o voluntades de los particulares. Cuarto, nace al producirse la situación de hecho, la cual se vincula a la ley y surge el gravamen. Asimismo, es autónoma, ya que tiene ciertas características que permiten calificarla así frente al derecho privado y otras instituciones del derecho público. Su cumplimiento se puede asegurar por medio de una garantía real o con obligaciones o privilegios especiales. Tenemos los elementos de la obligación tributaria. Primero tenemos el sujeto activo. El sujeto activo de la obligación tributaria por excelencia es el Estado, en virtud de su poder de imperio. Tenemos el sujeto pasivo. El artículo 19 del Código Orgánico Tributario nos establece que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean en calidad de contribuyente o de responsable. Asimismo, el sujeto pasivo se subclasifica primero en contribuyentes. El artículo 22 establece: son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales verifica el hecho imponible. Dicha condición recae primero en aquellas personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Segundo, en aquellas personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas le atribuyen la calidad de sujeto de derecho. Tercero, en las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica y que dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Asimismo, el artículo 23, los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código. Tenemos los responsables. El artículo 25 también nos establece: son responsables los sujetos pasivos que, sin tener carácter de contribuyente, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir una obligación. Responsable solidario de la obligación tributaria de aquellas personas que tienen a su cargo la administración o bienes según lo indique la ley. El artículo 28 nos establece: son responsables solidarios por los tributos, multas o accesorios derivados de aquellos bienes que administren, reciban o dispongan. ¿Quiénes? Los padres, los tutores, los curadores de los incapaces y de herencias yacentes, los directores, los gerentes, los administradores o responsables de aquellas o personas jurídicas y demás entes colectivos con una responsabilidad reconocida. Todos aquellos también que dirijan, administren o tengan una responsabilidad de bienes, de aquellos bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de una personalidad jurídica. De igual manera, tenemos agentes de retención y percepción. El artículo 27 del Código Orgánico Tributario establece: son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o razón de sus actividades privadas intervengan en actos o operaciones en los cuales deben efectuar la retención y percepción de aquel tributo correspondiente.
Asimismo, les voy a explicar cómo funciona el domicilio tributario. El domicilio tributario o fiscal puede ser entendido como el lugar de localización de una obligación tributaria, o lo que es lo mismo, el sujeto pasivo, en relación con aquellas relaciones existentes entre el ente, entre este y la administración tributaria. De manera general, la ley establece que se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos tributarios. Primero, las personas naturales, permanecidas en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país, salvo que en el año calendario permanezcan en otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días y acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en otro país. Los venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los estados, de los municipios o de las entidades y funcionalmente descentralizados y que perciba remuneración de cualquiera de estos entes públicos. También las personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme al artículo 30 del Código Orgánico Tributario, que en este sentido señala que a los efectos tributarios y de la práctica de las actuaciones de la administración tributaria, se tiene como domicilio de las personas naturales en Venezuela, primero, el lugar donde se desarrollan sus lugares civiles y comerciales. En los casos que tengan actividades civiles y comerciales en más de un sitio, se tendrá como domicilio el lugar donde se desarrolla su actividad principal. Segundo, el lugar de su residencia, para quienes desarrollan tareas exclusivamente bajo relación dependiente o no tengan actividad comercial o civil como independiente. El lugar donde ocurra el hecho imponible y el que elija la administración tributaria en caso de existir más de un domicilio. Igualmente, el domicilio de las personas jurídicas y demás entes colectivos en Venezuela. Primero, el lugar donde esté ubicado su dirección o administración efectiva. Segundo, el lugar donde se halla el centro principal de su actividad, en caso de que no se conozca de su dirección o administración. El lugar donde ocurra el hecho imponible en caso de no poder aplicarse en reglas procedentes. El que elija la administración tributaria en caso de existir más de un domicilio o sea imposible determinar conforme a las reglas provenientes o procedentes. Las personas domiciliadas en el extranjero. La ley también indica las actuaciones de la administración tributaria se practicarán de la siguiente manera. Primero, en el domicilio de su representante legal en Venezuela, cuya determinación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 32 del Código Orgánico Tributario. Segundo, si no tuviera representación legal en Venezuela, el domicilio fiscal será donde desarrolle sus actividades, negocios u operaciones en el país, o bien aquel donde tenga su establecimiento permanente o base fija de negocio. Tercero, en caso de no poder aplicarse las supuestas reglas anteriormente mencionadas, se considerará como domicilio fiscal el lugar donde se perfeccione el hecho imponible que dé nacimiento a la relación jurídico-tributaria. De igual manera, en el domicilio electrónico, la administración tributaria podrá establecer un domicilio fiscal tributario obligatorio para la notificación de comunicaciones o actos administrativos que requieran hacerle a los sujetos pasivos. Dicho domicilio electrónico tendrá preferencia respecto a lo previsto en el artículo 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario. Aunado a todo esto, ¿cómo funciona el cambio de domicilio y sus efectos?
En la ley venezolana, concretamente en el Código Orgánico Tributario, se determina que todo sujeto pasivo tiene la obligación de informar a la administración tributaria en un plazo máximo de un mes de producido, el cambio de domicilio fiscal, por lo que la omisión de comunicar esos datos citados hará que se consideren subsistentes y que se consideren no válidos los datos que se informaron con anterioridad a los efectos jurídicos tributarios sin perjuicio de las sanciones a que tuviera lugar. En relación a todo ello, el Código Orgánico Tributario establece que toda acción u omisión del cumplimiento de los deberes de los sujetos pasivos, entre los que se encuentran las notificaciones del cambio de domicilio o actualización del mismo, esto constituye una infracción tributaria que es sancionable en la medida y alcance que lo establezca así la norma. Eso ha sido todo. Muchas gracias.